Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. Grem presenta Entre Laguneros. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Ustedes saben el agradecimiento profundo que siempre les expresamos por su sintonía, por su tiempo, por su interés, por sus comentarios, por todo lo que se suscita a partir de que estamos juntos en este programa de Entre Laguneros. Roberto Ríos, Israel Castillo y una servidora Marcela Pámara, les saludamos y les decimos gracias por estar. Los puntos de contacto entre laguneros@gremradio.com.mx, en la línea telefónica 711-0260, en nuestra cuenta de Twitter estamos como Entre Laguneros, y desde ahí platicamos y desde ahí nos encontramos, por supuesto. Y hoy, de manera muy, muy especial, les digo que tengo un gusto enorme y bueno, ya sabrán un poco más adelante porque es el gusto especial de esta conversación que voy a sostener con el licenciado Rodolfo Martínez Campos, periodista, productor, creador de programas de Grem, Entre Sorbo y Sorbo y El Correo de las 7, entre otros. Trabajó en Univisión, vicepresidente de producción de ESPN International y de ESPN Deportes, pero además también socio fundador de una de las productoras más importantes, Arca, y luego de su propia productora, Croma, y productoras de televisión, entrañable amigo con quien tengo el gusto de compartir este espacio radiofónico. Rodolfo, gracias por estar. Estoy así como que emocionada porque teníamos mucho tiempo de no vernos, de no encontrarnos. Y bueno, tú sabes, con la admiración y sobre todo con el cariño con el que te recibo. Gracias, Marcelita. Estoy muy emocionado también de estar acá y después de los años que estudiamos juntos y que pasamos juntos, y ahora con el correr de los años encontrarnos aquí dialogando en estos micrófonos, yo que nunca nos lo imaginamos. Jamás. Y jamás. Muchas gracias. A ver, Rodolfo, cuéntanos de ti. Yo sé algunas cosas, pero el público a lo mejor no, y entonces me encantará que de tu propia voz descubran todo lo que fuiste, a lo mejor de tus días de scout, de tus días de fotógrafo, que traías toda la vida la cámara colgada, de tus días en el campestre, en Gómez Palacio, de tus días en el francés, de tus días que fueron la base sobre la que edificaste lo que hoy eres. Yo no llegué a la laguna muy chico, a raíz de la muerte de mi madre. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño, no tenía ni 5 años, en el 68 murió. Y mi padre se vino a vivir acá, y mis inicios fueron un tanto distintos a como se vive hoy, muy distintos. Estudié en la primaria 18 de marzo de Gómez Palacio, Durango. Y después estudié en la secundaria federal de Ciudad Lerdo, Durango. Más tarde hice la preparatoria en el francés de La Laguna y estudié la carrera universitaria en el ICITAC, que hoy es parte de la Universidad La Salle, ¿no? Y como bien mencionas, durante mi infancia me gustaron siempre los scouts y la vida al aire libre. Eso me sigue gustando aún, pero era un ambiente muy, muy bonito, muy bonito. Vivía yo en Gómez Palacio, ahí viví pues casi toda mi infancia viví en Gómez Palacio y mi juventud también, hasta que terminé la carrera, y ahora te contaré dónde me voy cuando terminé la carrera. Y una cosa u otra me llevó a elegir la carrera de comunicación. Me pareció que me gustaba la comunicación, pero cuando uno elige la carrera, hay gente que tiene el sueño que dice: yo voy a ser periodista, yo voy a ser fotógrafo, yo voy a ser camarógrafo, yo voy a ser productor de televisión. Yo te mentiría, yo sabía que me gustaba la comunicación y lo que ocurría alrededor me llamaba la atención, pero no sabía exactamente qué era lo que iba a hacer al estudiar la carrera de comunicación, que en aquel entonces... hay que recordárselo al auditorio,
pues era una carrera nueva. Sí, rara. ¿No? De hecho, del ICITAC somos la 5ª generación o la 6ª. No me acuerdo. La 15ª. Más o menos. Bueno, somos una de las primeras generaciones. Ajá. Y de una carrera que apenas se iniciaba y donde uno intentaba descubrir y donde uno se empezaba a mezclar en los medios de comunicación con gente que se había hecho en los medios de comunicación y que para este grupo de gente era nuevo tener lo que parecían profesionales creados en escuelas, ¿no? Entonces, bueno, ingreso al ICITAC y muy al inicio, tanto un muy buen amigo que se llama Claudio Sánchez y yo nos encontramos con un profesor, había sido profesor de él, pero nunca fue profesor mío, que se llamaba Franco Becerra, que se va a México a Pronarte, la productora nacional de radio y televisión, que dependía de TRM, Televisión de la República Mexicana, un organismo de gobierno, y él nos invita a, pues, como ayudarlo a practicar o a tocar, a sentir de cerca la televisión. Y ahí me enganché. Era apenas, yo tenía un mes en la carrera, una cosa así, 2 meses, cuando nos invita a pasar una semana. Y vamos Claudio y yo a pasar esta semana con... ¿En qué semestre ibas? En el primer semestre. El primerito, era el primer ¿verdad? semestre de la carrera. Entonces ahí vi que me gustaba la televisión, pero simplemente por lo que veía a mi alrededor. Después, en el segundo semestre, creo que nos quedamos en el ICITAC sin taller de televisión, porque el primer semestre lo daba Julio, se me escapa su apellido. ¿Julio Martínez? No. Se me escapa el apellido de Julio. ¿Aguilar? Julio César. Se me escapa su apellido. Sí, Julio César. Y el segundo semestre nos quedamos sin taller, y ante la ausencia del taller, Claudio y yo vamos con la Secretaría de Turismo de Gómez Palacio, el Departamento de Turismo, y les ofrecemos hacer un programa turístico. Sí. La Laguna Tierra de Sol. La Laguna Tierra de Sol, sí. Que te acordarás, empezó como algo que le fuimos a proponer y participamos muchos. Participaste tú, participó Blanca Rusek, participó Marta Ochoa. Martita, querida. Hacía algunas. Cecilia Rodríguez. Cecilia Rodríguez, Raimundo Tuda, en fin. Sí. Y bueno, y entonces empezamos a hacer este documental sin saber, realmente no sabíamos. Recuerdo que el primer corte era más de 1 hora, era aburridísimo aparte. La música era del Ronnie. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Y poco a poco fuimos concretando en algo que valió la pena. Pero el primer corte, me acuerdo, era una cosa que los puentes musicales eran de 1 minuto. Y los puentes musicales eran la pista de audio poniendo el micrófono en la bocina. Exactamente. De los tornamesas de la Casa de Blanca, ¿no? Creo que el guión eran 6 páginas. Y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos que dure esto 1 hora? Aquí va un puente de 40 segundos. Sí. Y bueno, y producto de esa inquietud, en el tercer semestre, por pues gente que también, no sé si creyó en la locura que traíamos de hacer televisión o algo, inventamos un taller de televisión. Yo estaba en tercer semestre, Claudio estaba en quinto. Y ahí empezamos el taller aquel de televisión, que con el apoyo de Nida Mexen, ya entonces directora, y Ramón María Nava, rector. Pero ustedes estaban al frente del nosotros taller. Éramos maestros y alumnos. Sí, éramos los responsables del taller. Los coordinadores del taller, claro. Exactamente. Nida Mexen logra un acuerdo entre el Canal 4 y Banamex y hacemos un programa que se llamaba Punto de Vista. Se inaugura el 14 de mayo de 1982, salimos por primera vez al aire con Punto de Vista. No puedo creer que tengas tan claras las fechas. Bueno, de algunas cosas me acuerdo con esa claridad, de muchas otras. Ya el disco duro ya se rayó un poco. Y la memoria RAM está peor. Pero. Bueno, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Así es. Bueno, y empezamos a aquel Punto de Vista del que tú también participaste en algún momento. No, es que yo veo ahora algunos de esos videos y me doy risa, Rodolfo, sí. Pero cómo nos aventábamos a hacer todo aquello. Nosotros mismos conducíamos y producíamos el programa. Y bueno, a partir de ahí nació mi cariño por la producción de televisión, en la que, sin querer, por no tener las herramientas, por sí tener el apoyo, porque la escuela nos apoyó. Sí, claro. Pero a lo mejor no había los recursos. Pero si hubiésemos tenido los recursos, entonces
no hubiésemos sido los coordinadores del taller de televisión, hubiese sido otra persona, Claro. ¿no? No hubiese... Pero la escuela nos compró las herramientas, nos dejó hacer el programa, y de ahí el programa después desapareció. Creo que hicimos primero 8 episodios, salió del aire, luego regresamos como algo semanal todos los domingos, ya era algo más que hacíamos en vivo en el Canal 4, ¿te Sí. acuerdas? Instalamos una escenografía ahí horrible, ahora que me acuerdo de ella, pero en aquel momento nos parecía Lo que máximo. estábamos inventando el hilo negro, ¿no? Oye, nada más déjame hacer una acotación a todo esto. Yo quiero que se imagine a Rodolfo, un chico muy delgado, delgadísimo siempre, pero que no le alcanzaba el tiempo para hacer todo lo que quería hacer. Y de verdad, inteligente, con magníficas calificaciones, muy apreciado, sin problemas con nadie y dedicado a hacer lo que quería. Cierro la acotación. Y no digas nada más, continúa platicando. Gracias, Marce. A partir de ahí y de crear este taller de televisión, después Claudio se graduó antes que yo y yo me quedo con el taller de televisión y junto con Raimundo y junto, si mal no recuerdo, ya el 7º y 8º, incluso éramos los de 7º y 8º, los grandes, los que manejábamos el taller juntos. Yo lo coordinaba. Creo que ya hasta ahí la universidad ya me pagaba o algo, ya no, ya era mucho más formal aquello. Y cuando termino la carrera, me invitan a trabajar a Hermosillo, Sonora. La primera invitación viene de otro gran amigo tuyo y mío, que en paz descanse, de Antonio Jaques. Sí. Antonio me invita a hacer unos audiovisuales. Estamos por graduarnos cuando él me llama y me dice, oye, van a abrir el Centro Ecológico de Sonora. Dice, ¿por qué no vienes y nos ayudas a hacer unos audiovisuales? Vaya, cuando ve uno las cosas a la vuelta de los años, te das cuenta que salido de la carrera no podía yo ser un experto ni en fotografía, por más que llevamos una gran formación fotográfica. Tú sí eras muy bueno para la fotografía. Pero aparte también en ese sentido el programa de la escuela nos dieron 5 semestres de fotografía, ¿te acuerdas? La locura, yo la sufrí. Jesús Jauregui, sí. Yo la sufrí. A mí me gustaba. Y bueno, me invita a hacer estos audiovisuales. Me voy a Hermosillo y producto de esta gira en Hermosillo me reencuentro con Paco Becerra, aquel que nos había invitado en mi primer semestre de la carrera, y Paco me invita a trabajar como empleado de la Dirección General de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Sonora. Y ahí arranqué con lo que se llamaba la DIRTE para hacer programas de gobierno, pero seguía como productor, eso era lo mío. Me gustaba la fotografía, hacía algo de cámara, hacía edición, escribía, pero lo mío me parece que era producción y que se iba definiendo ya por ahí. Trabajé en DIRTE por un año, me parece, y luego tenía yo esta cosquillita de ir a probar suerte a Europa, que tú también lo hiciste, si mal no recuerdo, tú fuiste a Barcelona a estudiar. Sí. Yo no estudié como tú, yo fui a vagar. No fui a vagar. Que luego vale más la pena, se acumulan más experiencias. Sabes que yo fui a buscar trabajo. Yo sé. Y conseguí un trabajo, pero efímero, no duró nada, porque muy pronto, en cuanto se dieron cuenta de mi situación legal, la persona que me había contratado como editor en Madrid me dijo, sabes que tú no puedes trabajar acá. Y después de ahí quise aprovechar el tiempo, anduve un poco por toda Europa durante 4 o 6 meses y me fui a Londres y estudié inglés en Londres y luego me regresé, y cuando regreso le llamo a algunas personas con las que yo había trabajado durante el tiempo de Sonora y me voy la otra parte del país, A Quintana Roo. a Quintana Roo, al sistema quintanarroense de comunicación social. En esa época hay que recordarle a la gente que ya se había gestado un movimiento de comunicación muy fuerte en el gobierno de los estados y en el gobierno de la República, y se apoyaban los proyectos culturales de televisión. Y digamos que eso me favoreció. Primero fue Sonora, en el que había una combinación de cultura y gobierno. Había un aparato de propaganda también que ayudaba a hablar bien de la obra de gobierno, hay que decir las cosas como son. Y en Quintana Roo surge
con un esquema más cultural, bajo la dirección de Virgilio Caballero, a quien un personaje, a quien yo no conocía, pero, y te cuento una anécdota pronto, llego yo a Hermosillo de regreso de esta, no misión fallida en Europa, de esta aventura, ¿no? Uh-huh. Que a final de cuentas... Te dejó mucho. Me dejó mucho. Y de un teléfono público, que ahora ya pocos existen. Ya no saben las nuevas generaciones que es un teléfono público, qué pena. Exacto. Hablo yo de Hermosillo, Sonora, a Chetumal, Quintana Roo. Y a través de contactos, quizá debió de haber intervenido en ese contacto Juan Ceballos, no me acuerdo, que es parte de esta radiodifusora. No me acuerdo si fue Juan, no sabría decirte quién fue la persona que me puso en contacto con Virgilio, y logro hablar con Virgilio Caballero y les pongo mis credenciales por teléfono y le digo, mira, a esto me dedico yo. Juan ya estaba allá. Juan estaba allá. Yo creo que fue Juan el que me ayudó con... No me acuerdo bien, porque había... Porque también estaba Maru Varela, pero Maru llega después que yo. Ya. A ver, haz memoria y déjame ir a hacer la pausa comercial y cuando regresemos nos sigues platicando. Está con nosotros Rodolfo Martínez Campos. En todos los asuntos humanos hay esfuerzos y hay resultados. Y la fortaleza del esfuerzo es la medida del resultado. James Allen. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Seguimos en Entre Laguneros. Muchas gracias por estar. Les repito los puntos de contacto con gusto: 711-0260, @entrelaguneros en la cuenta de Twitter y también en nuestro correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Platicamos con Rodolfo Martínez Campos y Rodolfo, le quitamos las suspensivas y nos vamos entonces a continuar con esta historia. Llegas, tomas un teléfono público, le hablas a Virgilio Caballero, que alguien te puso en contacto, le expones tus credenciales y seguro te da el trabajo de inmediato. Sí, pero me dice algo, y eso era lo que estaba por contarte en el bloque anterior, es lo que se me vino a la cabeza, lo que me dice Virgilio por teléfono. Cuando yo le digo, soy productor y he hecho esto y he hecho lo otro, soy una gente con experiencia, me preguntó mi edad y le dije mi edad. En ese momento yo tendría 24 años o algo así, y me dijo, como hablaba Virgilio, nadie puede tener experiencia a los 24 años, nadie. Bueno, entonces me quitó todos mis argumentos. No hay nada que hacer. Me dijo, pero hay gente que te ha recomendado bien acá y te voy a dar una oportunidad. Y entonces me embarqué y me fui a Chetumal, Quintana Roo, y en ese entonces ya había algunos compañeros laguneros. Me acuerdo de Juan con seguridad, no me acuerdo quién más estaba ya viviendo. Jesús Casillas era parte del proyecto, que trabajó siempre de cerca con Virgilio. Y bueno, en Quintana Roo no duré mucho, pero tuve una gran experiencia haciendo programas de turismo y haciendo programas en la zona maya. Uy, qué padre. Eso fue padrísimo, sí. Fue una gran experiencia, y aquella, me brinqué quizá hablar de otra parte de es que si cuento cada detalle nos estamos acá todo el día de la carrera, pues tú te vas a acordar que durante la carrera yo empecé a hacer algo de publicidad con Fernando González Ruiz. Claro. Y él tenía una agencia que se llamaba IDEA, y en esta agencia IDEA me invitó a mí y luego a Raimundo. Donato Guerra y Abasolo. Qué barbaridad. Donato Guerra y Abasolo, exactamente. Publicidad y promoción era el nombre de la agencia de publicidad. IDEA era la parte de televisión. Y me invita a hacer comerciales de Haga Descuento. Máxima se llamaba la otra tienda. Bueno, no me acuerdo que Max, ¿cómo se llamaba aquella de hamburguesas? ¿Te acuerdas? No me acuerdo si tú hiciste la voz de aquella. ¿Cuál? Max Burger, claro. Ahí cerca de Max Burger, algo así. Ay, bueno, sí. Bueno, sí. En fin, y ahí como que también empezó a nacer en mí una inquietud medio empresarial.
hacía yo mis propias cosas con Fernando y eso me gustó. Que fue cuando se fueron a cubrir la campaña de la Bastida, ¿o Eso no fue? fue después. Justo para allá voy. Cuando, después de aquel tiempo en Quintana Roo, vuelvo a entrar en contacto con Claudio, con quien yo había formado equipo desde toda la universidad. Claudio había seguido otros caminos. Y decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no ponemos una productora de televisión? Claudio estaba trabajando en Monterrey. Hasta la fecha me culpa. Dice, yo estaba muy a gusto en Monterrey, ganaba bien y no tenía por qué haberme metido en este lío. Y bueno, nos venimos a La Laguna, los dos regresamos a La Laguna y ahí fundamos Arca, que en su momento tenía un esquema en el que participaron más personas. Héctor Moreno manejaba el área de fotografía, Jorge Torres, que hacía impresos y hacía un resumen informativo. Sí. Una síntesis informativa. Informativa, sí. Blanca Rusek, que hacía la parte de audio, y Claudio y yo, que hacíamos la parte de televisión. Por eso se llama Arte y Comunicación Asociados. Exactamente, Arte y Comunicación Asociados. Y ahí empezamos aquello y junto con eso viene un día, bueno, ahí es donde ocurren estos episodios de los que tú hacías referencia. De mi época de Sonora, yo había conocido a una mujer que trabajaba cerca con el gobierno, bueno, yo trabajé en el gobierno, es que ya era parte del gobierno, Olivia Salazar, y Olivia estaba vinculada a la campaña de la Bastida Ochoa en Sinaloa. Nos invita a irle a ayudar, entonces nos vamos, en algún momento Marta Ochoa y yo, Raimundo Tude y yo, en fin, y ahí trabajamos con Olivia y con quien era en ese momento, que creo que también ya falleció, se llama Ignacio Lara, que fue el director de comunicación social. Nos fuimos a trabajar en la campaña de la Bastida Ochoa, que después deriva en una serie de trabajos que continuamos haciendo sobre todo el sexenio de la Bastida, en un festival cultural que crea su esposa, Teresa Uriarte de la Bastida, que era el Festival Cultural de Sinaloa. Entonces, durante cada festival íbamos 2 veces al año. Hacíamos el Festival Cultural de Sinaloa y hacíamos el informe de gobierno. Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer empresa y luego viene otra parte muy bonita de aquí de La Laguna, una grata sorpresa, porque hay cosas en la vida que tú buscas y llegas ahí. O sea, si te expongo ahora cómo fui haciendo productor y en algún momento llegaré al final y le contaré al auditorio lo que hago hoy en día. Y te das cuenta que pues fui productor y fui haciendo y abriéndome un camino como productor. Pero esta otra oportunidad, si bien yo había hecho algo con un micrófono, conduciendo aquel programa de Punto de Vista y eso, pues yo no me imaginaba de conductor de un programa de radio. Y viene Jorge Torres, que era en ese momento el director de noticieros de esta radiodifusora, y dice, queremos empezar un programa y me parece que tú lo deberías de conducir. Yo lo más cercano que había hecho eso por invitación, Marta Zafa. Sí, Marta Alicia González de Zafa. Marta Alicia González participaba con nosotros en algunos comerciales de los que hacía yo con Fernando González Ruiz, y cuando se presenta la oportunidad, El Camino del Saber, creo que se llamaba un programa. Un programa de los chiquitos que era como un concurso. Exacto. Era en radio. Entonces ella me invita a conducirlo en radio porque me dijo que tenía buena voz, no sé por qué. Pero me invita a conducirlo en radio y lo hicimos 1 o 2 veces en televisión. Ese había sido bueno, no es cierto, ya me brinqué. Sí, se me hace ya me brinqué, sí es cierto, me brinqué. Toda aquello de radio éxitos y variedades y Mairán. Bueno, en algún momento me entra la inquietud, junto con Mirna Pineda, conductora productora pero sobre todo conductora de radio y de televisión, de presentar la licencia de locutor cuando éramos estudiantes todavía. Y trabajé, ya me había olvidado de eso, fíjate nada más. Qué padre que te acuerdes. Me acordé de que trabajé como conductor de reemplazo con un turno de 4 horas en cabina en Grupo OIR. Organización Impulsora de Radio. Variedades, Laguna, Ranchito y TWA. Y Radio Éxitos.
Y entonces suplía gente. Sí, ya me acordé, de ahí viene, ¿cómo me fue? Fuimos sindicalizados, así es, y luego vamos juntos a México. A México a presentar la licencia de locutor. Yo ya la había presentado. Sí, pero tú nos acompañaste como buena persona que eras y nos diste los tips necesarios para Yo fui con ustedes. Yo Creo que yo fui con Mirna a presentar el examen. Sí. Mirna y yo fuimos primero y luego después fuimos todo el grupo. ¿Verdad? La generación. Sí. No me acuerdo si lo pasaron todos. No, ¿verdad? No voy a decir quiénes no. Ok. Pero los que seguro nos están escuchando, algunos de los que no pasaron. Bueno. Difícil, no estaba fácil. Complicado. Sobre todo porque íbamos por la licencia tipo A. Exacto, había A y B, ¿verdad? Ajá, A y B. Y eran 3 etapas del examen. Conocimientos generales, ley de radio y televisión. Y la pronunciación. Y algo de improvisación. Cabina. Sí, ¿te acuerdas que tenías que hacer una improvisación? Bueno, ya. Sí. Y luego. En caso es que regreso a la época que estaba narrando. Esto es 1987, yo creo. Entre Sorbo y Sorbo debe de haber iniciado o a finales del 86 o en el inicio del 87. Jorge Torres me invita a conducir. Dije erróneamente que no sabía por qué tenía la experiencia de radio. Pues sí había tenido la experiencia de radio, pero no como conductor de un programa. No, pero bueno. Ni de noticias tampoco. Ni de noticias. Entonces, empezamos entre Sorbo y Sorbo, que fue una gran aventura donde se encadenaban las 3 difusoras de esta compañía, de este grupo. Y tuvimos muy buenos resultados. Pasábamos a las 8 de la noche de los jueves, hasta hace algunos años, ¿no? Sigue transmitiéndose el Sorbo, todavía. Te lo voy a decir una cosa. Lo que pasa es que ahora ya tiene un perfil más cultural y se transmite a las 5 de la tarde. O sea, nada más hay pequeñas variaciones, pero ella está aquí. Todavía. Fíjate, en ese momento era un programa de polémica, de debate, política, de debate. Sí. Fue muy bueno, nos tocaron acontecimientos que luego te marcan y son los que además te ponen en el radar, ¿no? En ese momento viene lo de la inundación, la avenida del río Nazas. Que luego hiciste un video. Yo hice un documental con aquello y con el acontecimiento, y eso hacía que la gente nos escuchase. Vienen problemas graves con el agua, problemas en la agricultura y todo eso. Aparte, la gente venía al programa para nuestra sorpresa. Ahora para ti pues seguramente será normal que entrevistes a un alcalde o que venga un secretario de gobierno o algo así. Para nosotros en ese momento era una grata sorpresa, ¿no? Un logro, sí. Y era pues quizá la fuerza también del grupo Radio Estéreo Mairán empezaba a adquirir en ese momento y había convocatoria y lográbamos tener buenos invitados. Ya estaba también transmitiéndose Actualidades GREM. Sí, ¿no? Sí, que era la parte de la fuerza no era entre Sorbo y Sorbo realmente, o sea, parte de la capacidad de convocatoria era por Actualidades GREM, tienes razón, que era Juan vino Víctor después. Manuel Rodríguez. Víctor Manuel Rodríguez, sí. Y bueno, en esa época hice radio. Más tarde se nos ocurrió un proyecto de un noticiero que se llamaba El Correo de las 7, que era a las 7 de la tarde. Que estuvo vigente hasta hace muy poco, ¿eh? ¿Ah, sí? El Correo de las 7 continuó. Fue un proyecto muy, muy, muy bonito para mí. Y en algún momento de aquello que había contado de la productora que creamos Claudio y yo, que después las otras áreas se disolvieron. Ajá. Y quedó solo la parte de televisión, Claudio y yo nos separamos y yo fundé otra empresa que se llamó Croma. Y entonces Claudio se quedó con Arca y yo me quedé con Croma. Y sabes que siempre hice alusión hace rato a cuando tú te fuiste a estudiar a Barcelona. Yo siempre había tenido ese gusanito de que quería hacer unos estudios de maestría. Uh-huh. Siempre. Lo intenté un par de veces y un par de veces fui rechazado. Intenté buscar una beca con ACIT era en aquel momento. Sí, era las oportunidades. Y fracasé. O como decía Einstein, no, un fracaso realmente. Estamos muy cerca de la verdad porque en algún momento lo logré. Claro. Y pasaron los años de que yo dividía mi tiempo en aquella época en La Laguna entre Croma, que era mi negocio que producía
cuestiones comerciales de televisión. Videos empresariales, institucionales, tal, sí. Hice cosas para gobierno sí, también. Muy padre. Para el gobierno del estado de Coahuila y para Carlos Román Cepeda, en aquel momento alcalde de Torreón. Y compartía mi tiempo con Entre Sorbo y Sorbo y El Correo de las 7, y tenía esta inquietud, y en algún momento, en el 94, hice una solicitud para ingresar a una universidad. Se me metió en la cabeza de una manera, Marcela, que no me la pude sacar. Yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Pero es que en tu vida así ha sido. Pues quizá, no. No, es que me queda claro. Desde que eras estudiante, te ponías un objetivo, ibas por él y lo conseguías. Una cámara, otra cámara, una isla de edición, un proyecto hace... O sea, a lo mejor tú no te dabas cuenta, pero así Exacto. era, así te veíamos. Y en ese momento regresa, porque sí, estoy de acuerdo contigo en que tengo algo de eso, pero había hecho estos intentos para ir a estudiar una maestría y lo había abandonado. Quizá no había puesto el ahínco o lo que se necesitaba, o quizá no tenía la experiencia. No era el tiempo ni el momento. Quizá. Cuando lo intento esta vez, no solo yo tenía financieramente estaba bien, no muy bien, porque vaya, después de 10 años, tenía yo 10 años de egresado de la carrera, pues nadie tiene ahorros como para irse a pagar una maestría en el extranjero. Además, yo en ese momento estaba casado, tenía un hijo, y no recuerdo bien, esto lo debato mucho con Tere, mi esposa, si en el momento en que tomamos la decisión ya estaba ella embarazada o no de mi segundo hijo. Entonces, era un proyecto que irse a estudiar una maestría, tenía un negocio aquí, hacía programas de radio, era, no sé cómo me aventé todavía, pero me aventé. Y cuando voy a hacer la solicitud, también solicito posibilidad de beca, pero ya esta vez no de un organismo en México, directamente de las universidades. Hice solicitud para 5 universidades, creo, no me aceptaron en una, me aceptaron en las otras, pero en 2 de ellas no me daban ningún apoyo, y me terminaron admitiendo, me dieron apoyo, me ofrecían cierto tipo de apoyo en Syracuse University, allá en el cinturón de la nieve, muy cerca de Canadá, y en San Francisco State. Pero San Francisco State me decía que tenía que esperar un semestre, un año. Y si bien me llamaba más la atención, la que no me admitió, por cierto, fue la Universidad de Texas en Austin, que era donde a mí me atraía porque estaba cerca. Bien cerca, sí. Entonces, se acomodan las cosas con la Universidad de Syracuse y me voy a hacer una maestría. Y te vas al frío y a la nieve, y te vas con familia, y te vas todo. Con esa decisión de querer hacer lo que ibas a hacer. Bueno, déjame hacer la última pausa comercial y vamos a regresar. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que contarnos todo lo que falta en un bloque de 10 minutos. Regresamos enseguida. Cualquier esfuerzo resulta ligero con el hábito. Tito Livio, Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Y seguimos, y les confieso algo. Quisiera que estos prácticamente 10 minutos que restan de programa se extendieran para tener oportunidad de escuchar pues toda esta historia de éxito, porque es una historia de éxito de nuestro invitado la tarde de hoy Entre Laguneros. Rodolfo Martínez Campos está con nosotros. Rodolfo, bueno, pues entonces te vas a la nieve, al frío, cargando ilusiones y realidades. ¿No? Así es, cargando hijos y 2 hijos pequeñitos. Dejo el negocio aquí a cargo de Paco Palomo, él se queda con Croma, y estudio 2 años ahí, y sobre el final de los 2 años hice otros proyectos durante la universidad, pero en realidad las universidades americanas hacen siempre estas como ferias donde invitan a posibles empresas que te puedan dar trabajo, y en una de esas le di el currículum yo ahí en un puesto de ESPN, ¿no? Yo no me imaginaba llegar a trabajar en ESPN, pero me llamó la atención, y cuando ya me faltaban unos meses por terminar, me voy a Miami. Esa es otra historia muy larga, pero no la voy a contar porque quiero llegar a la parte.
me voy a Miami a una semana a ver si había posibilidades ahí de conseguir algo, y visito MTV, Discovery, y no me va muy bien, pero cuando estoy ahí me hablan de ESPN a mi casa. Mi esposa me da el recado y a partir de ahí me muevo un poco. O sea, las cosas no ocurrieron así nada más de que me fui ahí. Logro conseguir un par de exalumnos de Syracuse University que estaban en ESPN, y les escribo y les digo, mira, soy fulano. Y ellos estaban tratando de buscar gente que hablase español para ESPN en Latinoamérica, que se generaba en ese momento completamente desde Bristol, Connecticut. Ahí logro hacer algún contacto, me contrata como freelancer ESPN primero, y después como empleado de ESPN. Eso fue en el 97. Duré 3 años primero con ESPN en el 97, primero como productor asociado y después como productor. En el 2000 surge un proyecto en Miami de otra cadena que se llamó Pan American Sports Network, de triste final porque no duró mucho. Me invitan a trabajar y me voy a Miami, y duro con ese canal 2 años. Pero ese canal rapidito truena, no estaba bien fundado, y ahí quedo como freelancer y trabajo con Univision durante un tiempo, en el que me contratan para el Mundial de Corea y Japón. En el 2002 me voy al Mundial con ellos, y cuando regreso del Mundial sin trabajo busco algún proyecto y me hago una serie para HBO que fue para HBO cuando la vendimos. Hicimos una serie para nadie, sí, que claro, se llamaba Atenas el Reto, y la logramos vender gracias a un buen amigo que vive en Estados Unidos, se llama Tim Coakley, y entre los dos logramos vender el proyecto. Ahí me busca otra vez ESPN. Yo la verdad sentí que las puertas las había cerrado, y yo renuncié y me fui a otra empresa. Claro. Pero una gente que confiaba en mí me llama, me invita a regresar cuando se va a abrir un canal nuevo para el mercado de habla hispana en Estados Unidos. Y entonces me integro ya en una posición. Sin querer, ese ir y venir me ayudó para regresar además con más experiencia y con más posición ejecutiva, si tú quieres, a ESPN. Me mantengo en ESPN un par de años cuando se abre un proyecto interesante en México, y me voy a dirigir producción a México por 3 años. Y sobre el final del 2008, el que era mi jefe, que era el vicepresidente de producción, se va, y ahí pues entro en la terna de posibles candidatos. Yo me cuestiono la vida completa porque yo estaba a gusto en Ciudad de México, y digo, bueno, si quiero esto, no lo quiero, y finalmente decido intentar aplicar para este puesto. Te ganó la aventura. Me hacen más entrevistas y demás, y me eligen como vicepresidente de producción de ESPN Internacional y ESPN Deportes. Esto ocurrió sobre el 2009, y desde el 2009 regresé a Estados Unidos y me dedico a ser un administrador de este cargo, en el que algunos minutos produzco, que son mis mejores momentos, cuando estoy en una junta con otros productores y hablamos de ideas, y luego otros minutos eres un ejecutivo que habla con recursos humanos, y otros minutos eres un financiero que está sentado con finanzas revisando el presupuesto global de lo que hacemos en los canales. ESPN, el área que yo manejo de producción, tiene 4 canales en Latinoamérica, que son ESPN, ESPN2, ESPN3 y ESPN HD. Un canal en Estados Unidos, tenemos una plataforma digital en Europa, y 2 canales en el Pacific Rim, que para Australia y Nueva Zelanda, y 2 canales en el Caribe, que curiosamente es un negocio interesante, por los barcos y todo esto. La razón por la que se segmenta tanto y hay tantos canales distintos son los derechos. Cuando tú compras los derechos de televisión de la Champions League, lo compras para un mercado. Ya. Entonces los canales tienen que ser distintos. O sea, están segmentados esos mercados, por tanto los canales tienen que también estar segmentados. Exactamente, ¿no? exactamente. Oye, Rodolfo, qué impresionante. Pero además viajas como loquito. Viajo mucho. En este momento, por fortuna, estamos bastante enfocados en el mercado hispano de Estados Unidos y en Latinoamérica.
de manera que la producción que hacemos para otros mercados es menor, entonces no tengo que viajar tanto a esos lugares. Es un trabajo satisfactorio, divertido. Pero acabas de estar una cantidad de días, semanas en Brasil, ¿no? Es por el Mundial, tuvimos una gran experiencia en el Mundial. Ese ha sido un evento que fue padrísimo para nosotros, porque fuimos a hacer el Mundial sin derechos. Wow. No teníamos derechos y tuvimos bastante éxito en la cobertura que tuvimos 5 o 6 semanas ahí. Hemos creado un equipo de comentaristas muy interesante alrededor de lo que hacemos en Latinoamérica, entre José Ramón Fernández, David Faitelson, Rafa Puente, Roberto Gómez Junco, etcétera, y esa voz de opinión nos ha traído un auditorio muy interesante. Claro, pero además porque son voces de experiencia y son voces que tienen una posición y la siguen teniendo pues dentro del mundo del deporte. Pero te pasará a ti porque tú hay que celebrar lo tuyo en el micrófono, Marce. También te pasará cuando yo sé que quieres que hable de mí y que se nos ha acabado el tiempo. Sí, ya. Pero tú te imaginas, o sea, yo el día que me senté la primera vez a contratar a José Ramón Fernández, yo regresé en el auto y dije, revisando qué hice mal y qué hice bien, porque no me fue bien al principio, fue muy mal en la primera charla. Comí con él, le dije que me estaba haciendo engordar, ya es la broma ahora, porque comí con él 8 o 10 veces antes de que se le dejó contratar, pero son viejos lobos de mar. Sí, pero y pescados aparte, enjabonados, diría alguien. Pero como me tocó trabajar con Jacobo. ¿Te acuerdas cuando fuimos con Jacobo Zabludovsky? No, qué bárbaro. Eso que hicieron con Jacobo Zabludovsky fue maravilloso. Pero no dimensiona uno ahí lo que uno puede, lo que la vida de pronto te deja sin querer, porque tú y yo fuimos como unos estudiantes, ahí nos paramos detrás del escritorio de Jacobo y nos tomamos unas fotos y Lolita Ayala, no me acuerdo, en fin, hace años, y años después tener la dicha de escuchar a un hombre como Jacobo hablar de sus experiencias y que trabaje. Independientemente de todas las críticas que pudiera estar relacionada con su nombre, sí, un hombre con mucha experiencia, con mucha capacidad de comunicación, como pocos, creo, y al que pues hay que aprenderle. Sí. Finalmente hay que aprenderle. Rodolfo, qué impresionante. Entonces, ahora mismo sigues viviendo en Connecticut. Vivo en Connecticut. Vivo en la ciudad de Burlington, Connecticut. Las oficinas centrales de ESPN están en Bristol, Connecticut. Es un campus hermoso. Es un campus tal cual. Es como un campus universitario. Exacto. Son como 15 o 16 edificios alrededor en un área semiboscosa. Porque hay mucho bosque en Connecticut. Hay mucho bosque. Sí. Y es una empresa muy padre, es una empresa muy exitosa en Estados Unidos. Tenemos camino por recorrer en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos es la empresa más exitosa de televisión de cable del mundo, punto. Ya, con eso lo dices todo. Sí, porque por el modelo económico que creó, es un tema económico lo que logró, es un tema de contenidos, pero podríamos tener grandes contenidos sin un éxito económico y no estaría la empresa donde está hoy en Es día, que, ¿no? si me permite la figura, contenidos y el pleonasmo, contenidos que están contenidos en un modelo de negocios exitoso, que finalmente yo creo que acá en México es algo que nos hace falta implementar, sentarte, planear, organizar e impulsar, ¿no? Pero bueno. Oye, Rodolfo, y ahora que vienes, tus 2 hijos enormes, maravillosos, Tere guapísima, que seguramente también sigue creciendo como persona, como inclusive aprendiz, ¿no? De todo. Ahora que regresas a México y cuando tienes oportunidad de estar acá, ¿qué ves? ¿Qué encuentras? ¿Qué encuentras aquí en La Laguna, por ejemplo? Mira, uno, si tú me dices que me hace falta al vivir allá, es la gente. Entonces, hay cosas materiales que puedes no ver bien, pero hay una cosa que es única, que es el cariño de la gente, que es el hablar, es esta última hora que hemos tenido de conversación. Eso no tiene precio. Entonces encuentras eso, el cariño de personas y la gran calidez de en este caso de los laguneros. O sea, es algo que se extraña mucho. ¿Sí? Sí.
Se extraña. Alguien me decía que si es frío vivir allá. Y yo le digo a la gente, no, acá da frío. Allá no da frío porque allá hay calefacción en todos lados. El frío es otro. El frío es el de la escasez de ese calor humano. Cuando tú bajas acá y tomarás tu auto y saludarás a personas, hay un constante irradiación de calor a tu corazón, de la persona que está afuera, de la secretaria, del que te cuidó el auto y que te dice, hola Marce, hola, ¿cómo está? Todo eso hace a que tu corazoncito vaya tomando calor y te hace sentir bien. Es la gente que está alrededor tuyo que te hace eso, y eso, cuando yo vengo acá, eso me entra por las venas, ¿ves? Eso es, sí, no sé si querías que te respondiese por ese lado o que te respondiese por el lado material. Mira, la respuesta que has dado era la necesaria y suficiente con ello. Ahora, Rodolfo, cuando has sido tan exitoso, porque finalmente podemos hablar de una carrera de éxito, llegar a una posición como la que tú tienes es un privilegio, no un privilegio del que gozan pocos, no muchos. ¿Qué sigue en tu vida? O sea, siendo todavía un hombre tan joven, tan productivo, con una capacidad como de adecuarte a los momentos, porque finalmente si algo tiene la televisión es esa necesidad de poder estar al día con la tecnología, que eso era algo que yo les admiraba siempre, que siempre estaban al tanto de cuál era el modelo, e iban a las convenciones a renovar equipos y demás. Bueno, ¿qué sigue en tu vida? Mira, estoy muy contento en la empresa para la que trabajo y tenemos unos proyectos que nos llevan a 5 años adelante de donde está siempre. Cada empresa tiene un programa, no solo la nuestra, muchas empresas lo hacen. Nosotros le denominamos el 5-year plan, es eso, un plan a 5 años, en el que en enero y febrero nos sentamos a ver qué es lo que vamos a hacer sobre los siguientes 5 años. Y entre ellos un proyecto en el que estoy muy, muy involucrado, que es un edificio nuevo que estamos terminando en México con 4 estudios, y luego propiedades que queremos adquirir y otros canales que la empresa quiere abrir. La empresa es propiedad de Disney, otra cosa que yo tampoco me imaginé, entonces estoy muy involucrado con ESPN y con Disney. Entonces no tengo pensado ir a otro lado, simplemente me gustaría continuar haciendo proyectos dentro de ESPN y potencialmente dentro de Disney. Si yo fuese a otro lado, iría a Disney. Yo también. Me llevas. Bueno, Rodolfo, hemos llegado al final de esta conversación entrañable, queridísima. La guardo en mi corazón en principio y por supuesto la comparto con el auditorio que nos sigue. Apreciando mucho que te hayas dado el tiempo de estar aquí y por supuesto reiterándote mi admiración y todo mi cariño. Gracias, Marcelita. Esto ahora ha sido un gran homenaje para mí, el que me hayas dejado platicar esto. El que hayamos tenido esta charla tú y yo. Muchas gracias. Te quiero, muchas gracias. Y hoy llegamos al final de Entre Laguneros. Ha sido de verdad un gusto compartir con ustedes este espacio. Tenemos la posibilidad de volvernos a encontrar el próximo lunes. Esto es siempre y cuando usted lo decida. Espero que diga que sí. Muchísimas gracias y hasta entonces. GREN presentó Entre Laguneros. Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. You 91.1 FM. La estación que te escucha.